Ok, hola a todos, yo soy Juliana Vázquez Pérez, soy médico interna de la Clínica Misericordia Internacional, vengo de la Universidad Simón Bolívar, hago parte del grupo de interés de neurocirugía y pues el día de hoy traigo un recuerdo anatómico y fisiológico del sistema nervioso. Empecemos porque el sistema nervioso de forma general se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico será compuesto por nervios craneales, nervios espinales y sus respectivos ganglios. A su vez, el sistema nervioso periférico estaría dividido entre un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Y el autónomo se divide en sistema nervioso simpático y en sistema nervioso parasimpático. Entonces, en cada uno de estos sistemas hay diferentes tipos de fibras que serían aferentes, que serían las sensitivas, y las fibras eferentes que harían parte o corresponderían más que todo a la respuesta motora. Entonces, dentro de las células del sistema nervioso encontramos que la célula primaria vendría siendo la neurona y las células neurogliales vendrían siendo células que brindan soporte, que brindan estructura, que brindan protección, al mismo tiempo sirven de nutrición para el sistema, para las neuronas. Entonces, un componente de las neuronas son, por ejemplo, microtúbulos, neurofibrillas que ayudan al transporte de sustancias, microfilamentos que brindan soporte, estructuralidad a esa misma neurona, o la sustancia de Nils, que no es más que la conjunción o el conjunto del retículo endoplasmático y del ribosoma para la síntesis de proteínas. De forma general, entonces, tenemos que una neurona tiene un cuerpo neuronal, tiene dendritas y tiene axones. Entonces, las dendritas llevan la información o el impulso, lo acercan hacia el cuerpo neuronal, a diferencia de los axones que lo alejan hacia el cuerpo neuronal y pues llegan a su sitio donde van a efectuar como tal su función. El cono axónico, que es ese proceso en donde el axón está recién saliendo del cuerpo neuronal, viene siendo muy importante porque es el sitio con menos umbral de excitación. Y el hecho de que sea el sitio con menos umbral de excitación promueve a que sea aquí donde inicie el impulso nervioso. Entonces, hacia la izquierda de esta diapositiva encontramos la división o la clasificación de las neuronas dependiendo de su estructura. Encontramos que pueden llegar a ser la neurona típica, que es la neurona unipolar, simplemente con un cuerpo y un axón. Este tipo de neuronas la podemos encontrar en la retina. Tenemos la neurona pseudounipolar, que se divide en una dendrita y un axón, pero esa división se efectúa cerca al cuerpo neuronal. Esto lo podemos encontrar en las zonas de nervios craneales y de nervios espinales. Tenemos una que sería la bipolar, que es cuando tienen una dendrita y un axón y se encuentran principalmente en las comunicaciones entre los bastones y los conos. Y tenemos también la, la multipolar, que tienen varias dendritas y varios axones, y esta es una neurona motora típica. Entonces, de la clasificación de las neuronas según su función serían la sensorial, serían la asociativa o la motora. Pues la sensorial haría principalmente parte de las vías aferentes y pues se encargan de la recepción de los estímulos. Las asociativas, usualmente también llamadas interneuronas, estarían encargadas de comunicar esos estímulos, la parte sensitiva con la parte motora. Y pues una neurona motora es típicamente una neurona multipolar que pues llega a un sitio, a un órgano efector. Entonces, respecto a la neuroglia, encontramos que corresponden al 50% del volumen cerebral de la médula espinal y están presentes tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Entonces, la neuroglia del sistema nervioso central vendrían siendo los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias y la microglia. Y en el sistema nervioso periférico vendrían siendo las células de Schwann mielinizantes, las células de Schwann no mielinizantes y las células satélites. Entonces, los astrocitos ayudan a brindar soporte, ayudan a brindar nutrición
hacen parte de la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos ayudan a formar la mielina. Las células ependimarias estarían relacionadas a la producción de líquido cefalorraquídeo y están principalmente en plexos coroideos de los ventrículos. Y la microglia, que sería el sistema inmune de nuestro sistema nervioso, son una especie de macrófagos especializados. Las células de Schwann serían como los oligodendrocitos, pero del sistema nervioso periférico. Ellos también se encargan de la producción de mielina, pero los mielinizantes. Las no mielinizantes harían función de soporte y están relacionados con la función de regeneración. Por su parte, las células satélites brindan nutrición, también brindan estructura, protección, soporte, y serían como un astrocito, pero del sistema nervioso periférico. Importante decir de la función nerviosa o de los nervios como tal, que hablando de la mielina, que la mielina está distribuida no de forma continua, sino de forma discontinua a nivel de todos los nervios. Esa zona discontinua en un nervio se le llama nódulo de Renvier. Y eso es importante para que el impulso nervioso, en vez de ser lineal, sea saltatorio. Y el hecho de que sea saltatorio le da rapidez y velocidad al impulso. Ese nódulo de Renvier, al mismo tiempo, como es un nódulo que está sin mielina, y la mielina puede servir de pronto de aislante, permite el hecho de que esté destapado sin mielina, que haya al mismo tiempo difusión de nutrientes y brinda también nutrición, ayuda en la nutrición. Entonces, respecto a la lesión nerviosa y a la regeneración, encontramos que es un proceso bastante importante, dependiendo pues del tipo de lesión que hayamos tenido a nivel del sistema nervioso. Pero, ¿qué sistema nervioso específicamente? Porque la regeneración no es muy efectiva en el sistema nervioso central. La regeneración es más efectiva en el sistema nervioso periférico. Esto está relacionado con que los astrocitos en el sistema nervioso central hacen más de cicatriz glial que en vez de regeneración como tal a nivel del sistema nervioso periférico, como con las células de Schwann no mielinizantes y con las células satélite. Entonces, inicialmente, cuando hay una lesión, van a ocurrir 4 principales cosas. Tenemos que tener en cuenta que en el sistema nervioso periférico, la regeneración de ese nervio va a estar determinado por la cercanía que tenga esa lesión al cuerpo neuronal. Entre mayor cercanía haya de la lesión al cuerpo neuronal, menor probabilidad hay de que haya regeneración y con mayor recuperación y de pronto de las funciones que tenía ese nervio. ¿Por qué? Porque el hecho de que la lesión sea muy cercana al cuerpo neuronal, eso hace que el cuerpo neuronal se dematice y que haya destrucción de la sustancia de Nils. Y como yo decía, la destrucción de la sustancia de Nils, que es el conjunto del retículo endoplasmático y del ribosoma, estarían implicados en la producción de proteínas. Y la regeneración es un proceso en el que la producción de las proteínas viene siendo muy importante. El hecho de que esto no se esté llevando a cabo, pues hace que se impida el correcto regeneración, ¿verdad? La redundancia. Entonces, inicialmente, o lo que va a pasar es que la zona distal a la lesión, es decir, que sería como la zona post-lesión, se dematizaría, después habría una hipertrofia sobre la misma, se destruiría toda la mielina que estaría circundante a ese nervio, se resolvería esa mielina y ese nervio o esa porción nerviosa desaparecería. Ya en la parte de la regeneración, todo lo que son las células de Schwann van a generar como una especie de conducto o de canal por la que todos los procesos axónicos que se estuviesen creando o regenerando van a discurrir. Entonces, las células de Schwann que le harían de canal dirigirían estos nuevos procesos axónicos hacia la zona o hacia el órgano que estaba siendo inervado y se recuperaría otra vez esa función.
cosa que no ocurriría, por ejemplo, como vemos a la imagen a la derecha, cuando hay ciertas lesiones mucho más graves sobre el nervio que impiden que de pronto todos los procesos axónicos nuevos lleguen al órgano efector inicial, porque todo lo que sería las células de Schwann estarían desorganizadas. Entonces, eh, ¿eso de qué depende? O sea, aquí es importante tener en cuenta los conceptos de neuropraxia, de neuronesis y de zononesis. La neuropraxia, que sería como nada más la compresión de un nervio en el que nada más se da en el prenervio, eh, pues la regeneración no se da porque en realidad el daño como tal no está ocurriendo en la fibra nerviosa. Entonces la recuperación nada más sería de estructuras periféricas, pero la funcionalidad como tal de ese nervio estaría 100% conservada. A diferencia de lo que sería, por ejemplo, la axonomesis, que nada más sería que se daña parte de ese axón, y como se daña parte de ese axón y no completo, pues hay regeneración, pero la recuperación es lenta. Y eh, la neuronesis, en el que se corta, o sea, hay una disección completa de ese axón y la recuperación no llega a ser completa. Un proceso importante del sistema nervioso es el impulso y la sinapsis como tal, el impulso nervioso. La zona más distal de un axón, que a la final sería lo que comunicaría con otra neurona adyacente en otro cuerpo neuronal, se llama telodendria. Entonces las telodendrias axonales son las que más están implicadas en el proceso del impulso nervioso y la sinapsis. Eh, entonces, en este sitio encontramos algo que se llama el espacio presináptico, que es donde ocurre principalmente este proceso. Anterior al espacio sináptico tenemos la neurona presináptica y posterior tenemos la neurona postsináptica. Entonces, para que la neurona presináptica envíe el impulso nervioso a la neurona postsináptica, es indispensable que esta neurona presináptica se desporalice. ¿Por qué? Porque esto permitiría lo que sería el ingreso de calcio dentro de esta neurona. El ingreso de calcio dentro de esta neurona movilizaría las vesículas a través de la activación de las proteínas SNARE, que al mismo tiempo permitirían la fusión entre la vesícula y la membrana de esa neurona presináptica, para que el contenido de las vesículas, que usualmente es un neurotransmisor, se libere al espacio sináptico, y en el espacio sináptico eh, se una a su receptor, y en la neurona postsináptica esa activación de ese receptor tenga cierto efecto, que va a depender del tipo de qué, de neurotransmisor. Hay neurotransmisores que son activadores y hay neurotransmisores que son inhibidores. Entonces, cuando el neurotransmisor ya ha ejercido su función, que ya ha activado algún receptor, le puede pasar que o se recapte, como ocurre con la serotonina, o que definitivamente sea degradado por una enzima en específico, como por ejemplo la acetilcolina con la colinesterasa. Bueno, hay diferentes tipos de impulso nervioso. Tenemos la suma temporal, la suma espacial, la facilitación, la convergencia y la divergencia. Entonces, para pensar en estos tipos de impulsos nerviosos, debemos imaginar o pensar en la regla del todo o nada. Usualmente una membrana que no ha sido despolarizada, que no ha sido estimulada, están bajo un potencial de reposo en específico. Para que la neurona se despolarice, debe superar un umbral de acción, para que una vez superado este umbral de acción, tengan un potencial de acción y con ello la despolarización. Entonces, sí o sí, la neurona debe superar este umbral para despolarizarse. Por muy cerca que esté la neurona al umbral, si no lo supera, no se despolariza. Esa es la teoría del todo nada. Sí o sí, debemos pasar ese umbral. Y pues las neuronas se ayudan de esta suma temporal, de esta suma espacial, de facilitación, etc. Entonces, la suma temporal es cuando tenemos dos neuronas, la presináptica y la postsináptica, y la presináptica envía impulsos nerviosos varias veces para que la postsináptica acumule estos impulsos nerviosos y alcance el umbral. La suma espacial es cuando son varias
neuronas las que envían el impulso, que estará relacionado con la convergencia. Tenemos la facilitación, que es cuando una neurona ya ha tenido como un preimpulso y simplemente le falta un empujoncito, por decirlo así, para que se desparalice. Y la divergencia es cuando una neurona envía un impulso nervioso a varias neuronas al mismo tiempo. Bueno, entonces, como ya había mencionado, dependiendo del tipo de neurotransmisor, pues nosotros vamos a tener una respuesta de nuestra neurona postsináptica. Así, los neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo el glutamato, cuyo receptor es el N-metildeaspartato, promueven que la célula pues se desporalice, que alcance su umbral de acción. Y el GABA, que sería el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, lo que hace es que se hiperpolarice y que se aleje y que el potencial de membrana se aleje del umbral de despolarización. Bueno, ya hablando del sistema nervioso central, encontramos que este se origina en el ectodermo a raíz del tubo neural y que esto da origen a tres vesículas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo, estas vesículas primarias, a su vez se subdividen en vesículas secundarias. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo pues es simplemente el mesencéfalo. Y el rombencéfalo se divide en metaencéfalo y en mielencéfalo. Estructuras del telencéfalo son estructuras cerebrales, netamente, o sea, los hemisferios cerebrales con su respectiva corteza cerebral y los núcleos de la base. El diencéfalo haría referencia a estructuras talámicas, el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y el subtálamo. El mesencéfalo, pues, es el mesencéfalo propiamente dicho, y a nivel del metencéfalo encontramos el cerebelo y el cerebelo y el puente de Barolio, y a nivel del mielencéfalo encontramos la médula oblongada o el bulbo raquídeo. Entonces, hablando específicamente, bueno, ya esto prácticamente lo habíamos comentado, el prosencéfalo, que se divide en telencéfalo y diencéfalo, de forma general se encarga de la integración sensorial, integración motora, cognitiva y emocional. El telencéfalo, como ya lo había dicho, tiene sus hemisferios cerebrales, que serían el derecho y el izquierdo, están divididos por una fisura longitudinal mayor, que pues es lo que nos divide el cerebro en derecho e izquierdo. Cada hemisferio tiene su corteza cerebral y sus respectivos ganglios basales y su tensorenca subcortical. Decir algo importante de la corteza es que tiene circunvoluciones y surcos o fisuras, y que esas circunvoluciones o circos o fisuras nos permiten estimar de pronto regiones anatómicas importantes que están relacionadas con diferentes funciones. Así tenemos algunas regiones implicadas en funciones motoras, algunas regiones implicadas en funciones sensitivas, perdón, se me apagó la luz, algunas regiones implicadas en funciones visuales, en funciones auditivas. Y pues dependiendo del sitio de lesión podemos encontrar alteraciones en todos estos tipos de funciones. A pesar de que no es un mapa estricto, de que en muchas ocasiones no se cumple, porque también depende de si es el hemisferio dominante o no dominante, es una ayuda aún así diagnóstica, porque nosotros podemos estimar más o menos dónde está el sitio de lesión. Entonces la corteza cerebral, que es más que todo sustancia gris, aquí están los núcleos, los cuerpos celulares, tiene sus respectivas divisiones y está dividida dependiendo del hueso craneal con el que han tenido contacto. Así podemos encontrar que hay lóbulo frontal, que hay lóbulo parietal, que hay lóbulo occipital, temporal, y hay un lobo de la ínsula que no se ve, pero que si hacemos una disección del frontal y el temporal, pues ahí lo vamos a encontrar. Entonces, hablando del no se pasa, perdón, tuve un pequeño problema con la cámara, pero ya.
Hablando del lóbulo frontal, vamos a encontrar estructuras importantes que me van a dividir este lóbulo frontal. Así encontramos el surco central, que también se le llama cisura de Rolando, que es la que me va a dividir o la que me va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Tenemos la cisura lateral, que también se llama cisura de Silvio, que me va a dividir el lóbulo frontal y parietal del temporal. Tenemos otra que a veces es mucho menos mencionada, que no hace parte del lóbulo frontal, pero lo voy a decir para que sepan la división de los lóbulos, que es la cisura parieto-occipital, que es la que me divide el parietal del occipital. Entonces, ahora sí, que me desvío un poco, volviéndonos a centrar en el lóbulo frontal, encontramos que aquí hay varias funciones importantes. Encontramos el área prefrontal, que está relacionada a la conducta, a la atención, a la memoria de trabajo, que también se le llama evocación, y de una u otra forma está relacionado pues con nuestra forma de actuar. Pues hay datos de que lesiones sobre el lóbulo frontal están relacionadas con agresividad. Más que todo porque el área prefrontal principalmente tiene una función inhibitoria sobre el sistema límbico, y el sistema límbico está relacionado con funciones instintivas, con funciones de guerra. Entonces, al no haber una área prefrontal que inhiba el sistema límbico, pues este sale a relucir y las personas suelen ser más agresivas. En el área premotora se encarga de la programación motora, y pues está relacionada pues con la función como tal de ciertos movimientos voluntarios. Tenemos los campos oculares frontales, tenemos el área motora primaria, que está en el surco precentral, que está en la circunvolución precentral, y esto es muy importante porque dependiendo de su distribución somatotópica, es decir, de la zona a la que llegue en cierta parte del cuerpo, pues vamos a encontrar la lesión o la anomalía motora como tal. Así como podemos observar en la zona superior derecha, que eso también se denomina homúnculo de Penfield, encontramos que las zonas más mesiales o más centrales hacia la cisura longitudinal mayor van desde las extremidades hacia, eh, hacia zonas más ascendentes. Sabemos que va tomando desde el pie, después va por la pierna, después va por la mano, después a zonas de la cara y a sistemas mucho más motores, inclusive como la lengua. Y así, por ejemplo, si tenemos una lesión hacia zonas más mesiales, encontramos que la alteración motora puede estar principalmente a nivel de las extremidades inferiores. También tenemos, importante decir que este giro precentral, esta zona precentral, que es el área motora primaria, de aquí surge el sistema piramidal, que son vías medulares motoras. El giro frontal inferior, que es el área de Broca, es importante para el lenguaje. El lenguaje, o sea, hablado, motor. Se sabe que cuando hay una lesión de Broca, que debe ser en el hemisferio dominante, que usualmente es el hemisferio izquierdo, se produce la fascia de Broca, que es una fascia de fluencia. Entonces la persona entiende todo lo que se está hablando, todo lo que se le está diciendo, pero no lo puede articular, no lo puede hablar como tal. Y pues hay que tener en cuenta pues ese homúnculo motor como tal, el homúnculo de Penfield. A nivel del lóbulo parietal, encontramos que en el giro poscentral, así como hay un homúnculo de Penfield para las funciones motoras, para la distribución somatotópica motora, hay un homúnculo para la distribución sensitiva. Entonces aquí sería un área somática, o sea, un área primaria sensitiva. Y de igual forma, las zonas más mesiales se encargan de la sensibilidad de las extremidades inferiores, y a medida que va saliendo o se va alejando, va ascendiendo hacia troncos, extremidades superiores, cara, lengua y así sucesivamente. Este lóbulo parietal es una zona principalmente de integración sensorial, y la zona motora con la zona sensitiva se le llaman fibras de asociación.
de una u otra forma, el lóbulo parietal pues también está relacionado a la participación en la orientación espacial. La zona occipital se encarga más que todo de la función visual. Aquí está la corteza visual primaria y todo lo que está eh, periférico en el lóbulo occipital, periférico a la corteza de asociación primaria, a la corteza visual primaria, perdón, hacen función de asociación visual. En el lóbulo temporal encontramos la corteza auditiva primaria, encontramos el área de Wernicke, que en este caso se encargaría del lenguaje sensorial, del lenguaje sensitivo. Entonces, si se daña esta zona, al igual que en la fascia de Broca, tiene que efectuarse la lesión sobre el hemisferio dominante. En, en el área de Wernicke ya no sería entonces sobre, o sea, la alteración en el lenguaje hablado, sino en el lenguaje, o sea, sensitivo al entenderlo. Eso implicaría que entonces la persona no tendría dificultades para pronunciar palabras, para articular palabras, sino que aquí el problema estaría en que la persona lo que se le dice o lo que se le expresa no lo está entendiendo. Y de una u otra forma, el lóbulo temporal está implicado en el olfato, en la consolidación del olfato y la memoria. El lóbulo insular se encarga del procesamiento sensorial y emocional. Como yo venía comentando, es un lóbulo que tiene funciones muy instintivas. Está relacionado con la agresividad en nosotros los seres humanos, con el deseo sexual, de forma indirecta con el placer. O sea, es un lóbulo que es mucho más, ¿cómo decirlo?, instintivo. No sería correcto decir primitivo, pero para dar a entender la idea. Bueno, ya anteriormente había mencionado inclusive que los ganglios basales también hacían parte del prosencéfalo, eh, a nivel del telencéfalo. Entonces, aquí es importante hablar de ciertas conexiones como son el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se encarga de conectar o de asociar ambos hemisferios cerebrales y que estos dos se comuniquen. Entonces, este tipo de fibras se llamarían fibras comisurales. Los ganglios basales, por su parte, hacen parte de un sistema que se llama el sistema extrapiramidal. Entonces, estarían relacionados con la pulcritud o la limpieza con que se realicen ciertos movimientos, principalmente voluntarios, aunque también están relacionados con ciertos involuntarios. Al mismo tiempo, este sistema extrapiramidal de forma indirecta está relacionado con también sistemas emocionales. En los núcleos de la base encontramos que tienen división entre lenticular, porque tienen forma de lenteja, tienen cierta forma de lenteja, y el estriado. Entonces, el sistema lenticular estaría formado por el núcleo del globo pálido, el núcleo del globo pálido y el putamen. Y el estriado estarían relacionados el putamen, el caudado y el núcleo accumbens. Entonces yo había mencionado que se encargan de la finura con la que se hacen los movimientos y de forma indirecta están relacionadas a ciertas cuestiones emocionales, debido a que el núcleo accumbens se ha encontrado que interfiere en el sistema de placer y recompensa. Ya después vendría lo que es la cápsula interna, que la cápsula interna es el sitio donde convergen las vías aferentes y aferentes. El sistema extrapiramidal, que ya lo había mencionado, está relacionado con la finura de los movimientos voluntarios, está relacionado con la postura, con el tono, de forma indirecta también está relacionado con el equilibrio. Aquí encontramos diferentes tractos importantes, como vendría siendo el retículo espinal, el vestíbulo espinal, el rubro espinal, y depende de con qué núcleos estén asociados estos tractos. El rubro espinal, por ejemplo, está relacionado con el núcleo rojo. El, el, el retículo espinal está relacionado con el sistema reticular ascendente. El sistema reticular ascendente es un sistema, un grupo de núcleos que se encuentran a nivel del tallo cerebral, que están relacionados con las funciones de sueño y vigilia, pero esto se va a tratar más adelante en otra clase. Y el vestíbulo espinal, que está relacionado con el equilibrio.
El sistema límbico, por su parte, ya he mencionado, está relacionado con ciertas funciones primitivas, ciertas actitudes primitivas del ser humano, como está formado por amígdalas, por hipocampo, por hipotálamo, por fornix y núcleos autónomos. Hablando del diencéfalo como tal, encontramos que el diencéfalo, que haría referencia a todas las estructuras talámicas, se encuentran sobre el tronco encefálico y tiene cierta relación inclusive con el sistema límbico. En el epitálamo, que encontramos la glándula pineal, que esta glándula a partir de la producción de melatonina estimula el sueño, entonces está relacionado con los ciclos circadianos y los ciclos de sueño-vigilia. El tálamo, que es una estación de relevo sensorial y motor. De hecho, cuando veamos las vías motoras y sensitivas, encontramos que varias de las células varias de las neuronas que hacen sinapsis en estas vías hacen sinapsis a nivel talámico. El hipotálamo, que tiene muchas funciones, está relacionado con el sistema nervioso autónomo, está relacionado con funciones vasomotoras, inclusive también tiene funciones endocrinas. Y el subtálamo, que está a nivel motor, porque también de forma indirecta se incluye dentro de los ganglios de la base. El hipotálamo, como había dicho, que hace parte del sistema nervioso autónomo, está relacionado con el control, con funciones vasomotoras, con funciones endocrinas. Encontramos que tienen muchas funciones que son las que vemos en pantalla. Tiene respuesta visceral y somática, tiene respuesta afectiva, está relacionado con síntesis de hormonas, está relacionado con actividad simpática y parasimpática, la regulación de la temperatura, la balance de líquidos, respuestas ante el apetito y la alimentación, expresión física de emociones, el deseo sexual, está relacionada con el sistema de placer y recompensa y está relacionada con el despertar. Bueno, ya hablando del mesencéfalo, encontramos que a nivel de los cuerpos cuadrigéminos, encontramos que hay colículos superiores y colículos inferiores. Entonces, los colículos superiores están relacionados con la parte visual y los colículos inferiores están relacionados con la parte auditiva. Entonces, los colículos inferiores nos permiten seguir un estímulo a nivel de nuestro campo visual. Entonces, será lo que llamaríamos seguimiento ocular, por lo que estaría relacionado con los movimientos visomotores. Los colículos inferiores, que se encargan de la integración auditiva, estarían relacionados con los movimientos de la cabeza cuando nos acercamos a un estímulo, a un sonido. O sea, cuando nos llama la atención un sonido, acercamos la cabeza, de eso se encargan los colículos inferiores. A nivel del tegmento de los pedúnculos, encontramos el núcleo rojo que recibe información del cerebelo. Está dentro del sistema extrapiramidal en un tracto que se llama el tracto rubroespinal, desciende a nivel medular y es a nivel cervical que se dirige hacia hombro y brazo y se encarga del control de forma indirecta del control motor de esta zona. Tenemos la sustancia negra, que es muy importante porque es una zona dopaminérgica. Aquí se encuentran hormonas dopaminérgicas, se sintetiza dopamina, que al mismo tiempo es un precursor de la adrenalina. Y pues se han encontrado que la dopamina, pues bien sabemos, no se ha encontrado, se sabe que la dopamina es importante también para el control motor. El Parkinson, por ejemplo, que es donde hay un déficit de dopamina, encontramos que no hay finuras de los movimientos, los pasos son cortos, hay temblor, etcétera. En los pedúnculos tenemos los pedúnculos cerebrales y a través de estos pedúnculos salen ciertos tractos como el córtico espinal, el córtico bulbar o el córtico pontocerebeloso, que esto también se hablará más adelante dentro de las vías motoras. De forma general, el córtico espinal simplemente es un tracto que va de la corteza a la médula espinal. El córtico bulbar pasa de corteza, pasa por tallo encefálico y llega a médula, y el córtico pontocerebeloso pasa por corteza, puente de Barolio, cerebelo y luego médula. Bueno, a nivel del rombencéfalo tenemos el metencéfalo y el melencéfalo. El metencéfalo, como había dicho, es el cerebelo y el puente de Barolio. Entonces, en el cerebelo tenemos que se encarga del ajuste fino del movimiento, está relacionado con el equilibrio y la postura. Tiene ciertas conexiones también con
con el sistema extrapiramidal, por lo que influye en el equilibrio y la postura. El cerebelo se divide en dos, son un hemisferio izquierdo y derecho, y estos dos hemisferios están unidos por algo que se llama vermis, que es la elevación que vemos en el centro del cerebelo, que se llama vermis. Tiene tres pares de pedúnculos, que son los pedúnculos superiores, los pedúnculos medios y los pedúnculos inferiores. Perdón. Entonces los pedúnculos superiores están unidos al mesencéfalo, reciben fibras del mesencéfalo, los pedúnculos medios del puente de Barolio y los pedúnculos inferiores hacia la médula oblongada o el bulbo raquídeo. El puente de Barolio, la protuberancia, comunica el cerebelo con el tronco encefálico. Tiene o alberga núcleos de pares craneales importantes que van del 5 al octavo par. La protuberancia. Entonces nosotros sabemos que si hay alguna alteración a nivel de estos núcleos, podemos imaginarnos que el sitio de lesión es a nivel de la protuberancia. Está relacionado a su vez con la ventilación y ciclos de sueño-vigilia. Bueno, la médula espinal, por su parte, encontramos que su ubicación es a nivel del canal vertebral, hace conexión con el cerebro y con el cuerpo, está relacionado a reflejos somáticos y autónomos, y de forma indirecta también está relacionado con el control motor y sensitivo. La médula espinal, de la médula espinal salen ciertos nervios radiculares, salen nervios espinales que reciben, su nombre dependiendo de la zona vertebral de donde salen. Así la única diferencia es que la primera vértebra, el primer nervio espinal sale por encima de la primera vértebra y el resto de los nervios salen por debajo de la vértebra. Así encontramos que hay 8 nervios cervicales o 8 secciones cervicales, que hay 12 torácicas, que hay 5 lumbares, que hay 5 sacras y que hay una coxigia. Entonces, la médula espinal como tal va aproximadamente hasta L1 o L2, hasta ahí llega en los adultos, y hacia abajo, siguen saliendo más nervios, pero que, hasta donde termina la médula espinal, hacia abajo siguen saliendo más nervios. Esa distribución de esos nervios que están por debajo de donde termina la médula espinal se le conoce como cauda equina o cola de caballo. Y la porción final de la médula espinal se ancla al coxis por una especie de ligamento que se le denomina el filum terminale. Como podemos observar, los nervios que salen de la médula, sale una parte posterior que es sensitiva y sale una parte anterior que es netamente motora. De forma indirecta, eso nos quiere decir que la parte posterior, que es sensitiva, sería una vía aferente y la parte anterior, que es motora, sería una vía eferente. La vía aferente, que es sensitiva, también tiene un ganglio donde también se hacen sinapsis con ciertos cuerpos neuronales. Y ya cuando esa vía aferente o sensitiva y esa vía motora o eferente se unen en un tronco, en un tronco espinal, que sería el tronco del nervio, se vuelven a separar. Pero en este caso, estas dos separaciones ambas serían mixtas, tienen tanto fibras motoras como fibras sensitivas. Bueno, si nosotros cortamos la médula espinal de forma transversal, encontramos que en el centro hay algo en forma de mariposa y alrededor pues está una sustancia mucho más clara. Este centro oscuro en forma de mariposa no es más que sustancia gris que cuerpos neuronales sobre los que se hacen sinapsis, que serían vías principalmente aferentes, si hablamos de la zona posterior, y el resto serían sustancia blanca. En el centro pues está el canal central, que es por donde discurre el líquido cefalotraquídeo. Pero si nos centramos en la sustancia gris, encontramos que se dividen en astas posteriores, en astas laterales y en astas anteriores. Las astas posteriores, en su extremo más alejado, más posterior,
tiene algo que se llama la sustancia gelatinosa. Esa sustancia gelatinosa está relacionada con la sensibilidad al dolor, la temperatura y al tacto. Es más adelante cuando se mencionen vías medulares sensitivas, eh, hablando del tracto espinotalámico, encontramos que de forma inicial la primera sinapsis que se hace es a nivel de esa sustancia gelatinosa. La, el, asta, el asta lateral está relacionado con neuronas del sistema nervioso autónomo y el asta anterior está relacionado a neuronas motoras eferentes. Si nosotros nos damos cuenta, si dividimos la médula en anterior y posterior, en pocas palabras, la zona posterior haría referencia a vías aferentes, es decir, a vías sensitivas, la recepción de los estímulos, y la vía anterior serían prácticamente vías eferentes o motoras, que serían la respuesta o enviarían las señales de respuesta a esos estímulos. Bueno, la sustancia blanca que había mencionado, que es lo que se encuentra rodeando esta mariposa, que es la sustancia gris, la sustancia blanca, tiene diferentes tractos ascendentes o descendentes, y cada uno de estos tractos está relacionado pues a diferentes funciones. Estos tractos están organizados en columnas y están dispuestos pues en diferentes eh, sí, en diferentes localizaciones a nivel de la sustancia blanca. El tracto espinotalámico, que yo ya lo había mencionado, de pronto se podrían confundir porque les dije que la primera sinapsis se hace a nivel de la sustancia gelatinosa. En la sustancia gris, pues también está relacionado con la sustancia blanca, porque cuando él se decusa de forma anterior hacia la sustancia blanca. Cuando yo hablo de decusar, hago referencia a que pasa hacia el otro lado y que entonces la función se efectúa de forma contralateral. Así, en la sustancia blanca encontramos que hay tractos espinocerebrales, que hay tracto pues, espinotalámico, que hay tracto rubroespinal, que hay tracto tectoespinal, hay diferentes tipos de, o sea, hay diferentes tractos que están distribuidos en diferentes partes de la sustancia blanca. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de función sensitiva, de función motora o de respuesta motora, encontramos que la unidad básica de respuesta motora es el arco reflejo, y prácticamente de forma indirecta la unidad básica también del sistema nervioso es el arco reflejo. Si nosotros nos damos cuenta, eh, en la parte, o sea, en la parte voluntaria, esto se centra en que nosotros recibimos un estímulo y que dependiendo de ese estímulo nosotros efectuamos cierta acción que sería pues la respuesta. Y lo mínimo que necesitamos para poder efectuar esto es un arco reflejo. Entonces, de forma muy simple, un arco reflejo está compuesto de un receptor, de una neurona aferente, de una neurona eferente y un órgano efector, que es el que ejercerá la respuesta al estímulo. Un arco reflejo simple está compuesto simplemente de dos neuronas, una aferente y una eferente, es decir, una sensitiva y una motora, pero las más complejas pueden llegar a tener interneuronas. Recordemos que las interneuronas comunican la parte motora con la parte sensitiva. Entonces, algunos tienen tres neuronas. ¿Qué es lo importante de un arco reflejo? Que se pueda llevar a cabo antes de que la información sensitiva sea procesada a nivel cortical o en sistema nervioso, o sea, central, en encéfalo más que todo. Porque la idea es que el arco reflejo me sirva como función protectora. Si yo me llegase a quemar la mano, por ejemplo, a tocar una olla caliente, mi cuerpo hace un arco reflejo y yo tengo la capacidad de retirar la mano rápidamente antes de que yo me ocasione una lesión muchísimo peor. Pero si para yo poder tener una respuesta ante esa temperatura muy alta, el estímulo tuviese que primero viajar y llegar hacia zonas encefálicas, la respuesta se demoraría muchísimo más, porque tiene que subir al encéfalo, o sea, de la parte más distal de la extremidad, tendría que recorrer todo ese nervio periférico, subir por la medula, llegar al encéfalo, ser procesado en el encéfalo y después descender por las vías eferentes y otra vez llegar al extremo, a la extremidad,
para yo retirar la mano. La idea es que eso se haga muchísimo más rápido para que me sirva de protección ante estas situaciones de peligro. Por eso es que sirven como atajo, pues para evitar lesiones muchísimo peores. Entonces, si nos podemos pensar en general los arcos reflejos de forma, o sea, los arcos reflejos han ayudado inclusive a la supervivencia del ser humano en general. Tenemos inclusive reflejos visuales cuando vemos de pronto algo extraño en nuestro campo visual, nosotros miramos inmediatamente para ver en sí qué es lo que podría estar ejerciendo peligro sobre nosotros. Y así sucesivamente, hay varios reflejos a nivel del sistema nervioso. Pero el ejemplo que puse con la olla caliente, creo que, o sea, es un ejemplo que lo podría explicar, con el que se podría entender muchísimo mejor. Bueno, y en caso de que de pronto no me haya hecho, o sea, no haya sido lo suficientemente explicativa, reflejo respecto al arco reflejo, porque de forma indirecta tal vez di a entender de que la respuesta que se da a nivel encefálica es muy lenta. En realidad es una respuesta más rápida, es una respuesta rápida, pero si yo tengo una respuesta muchísimo más rápida en el que me ahorro todo el recorrido hasta acá, hasta estructuras encefálicas, hasta el cerebro, pues la respuesta es muchísimo, muchísimo más rápida. Valga la redundancia, ya quiero darme a entender con este tema. Entonces, respecto a las vías motoras y el control muscular, tenemos que, ya había mencionado que las vías son aferentes y las vías eferentes. Las aferentes son las sensitivas, las que se encargan de captar el estímulo, y las eferentes son motoras, la respuesta a ese estímulo. Entonces, las aferentes usualmente son sobre el sistema nervioso central, porque esas vías usualmente están en médula, se integran en corteza, y las eferentes también son sobre el sistema nervioso central, que es médula, pero como llegan a músculos, están relacionados también con sistemas periféricos. Entonces, las neuronas motoras se dividen en superiores e inferiores. Las neuronas motoras superiores están relacionadas con el control fino, modulan los reflejos, y las inferiores están relacionadas con la acción directa sobre el músculo. Así, podemos decir que cuando una neurona, o sea que un axón, por ejemplo, llega a un músculo, a diferentes grupos de células musculares, esto se le conoce como unidad motora. Pero el axón que se une, o la porción de axón que se une a una célula muscular específica, se le conoce como unión neuromuscular, que sería lo que vemos en la imagen a la derecha. Entonces, la imagen a la derecha, la parte superior correspondería a una unidad motora y la parte inferior correspondería a una unión neuromuscular. Y prácticamente en la unión neuromuscular pasa lo mismo que ocurre en la sinapsis, lo que expliqué anteriormente. Simplemente es una desporalización que desplaza una vesícula sináptica, la lleva a un espacio o sea, como una sustancia que es un neurotransmisor que activa cierto receptor y ejerce cierta función. A nivel muscular, por ejemplo, la acetilcolina podría propender a la contracción de ese músculo. Y ahora no se quiere pasar, perdón, denme un momento. Bueno, entonces dentro de las vías motoras tenemos la vía piramidal y las vías extrapiramidales. Aquí tuve un pequeño error, me disculpan. En las vías piramidales tenemos la vía corticoespinal y la vía corticobulbar. Estas vías son prácticamente la misma vía porque al final hacen un recorrido bastante parecido. Simplemente necesitan de una primera neurona que esté en un receptor, en una extremidad o algo. No, disculpen, estoy confundiéndolo con una vía sensitiva, disculpen. Entonces, no, la vía piramidal, yo había mencionado anteriormente que nace en la corteza. Entonces, de la corteza pasa por la cápsula interna, que había mencionado ya anteriormente, que es el sitio de la unión de vías aferentes y aferentes, por eso pasa por la cápsula interna. Pasa por la cápsula interna, puede descender a nivel del puente, o sea, desciende por tallo, o sea, desciende por bulbo, en general, en tallo. Después desciende por médula espinal y llega a un órgano.
¿Qué es lo importante de la vía piramidal? Que cuando va saliendo del bulbo y entrando en la médula se decusa. Por eso es que eso se le llama decusación piramidal. Y que a nivel del bulbo pues pasa por por las pirámides y por eso es que también se llama vía piramidal. Ahora mismo lo estoy explicando de forma muy sencilla porque más adelante pues, habrá una clase hablando específicamente de vía piramidal y espiramidal y extrapiramidal, perdón, en el que se explicarán pues los síndromes correspondientes eh, a la lesión sobre cualquiera de estos dos sistemas. Pero a nivel cuando la vía piramidal va saliendo del bulbo y entrando en médula ocurre la decusación de las pirámides, o sea, que es cuando las fibras se cruzan y eso explicaría por qué el lado derecho del cerebro o el hemisferio derecho se encarga del control motor del hemicuerpo izquierdo y por qué el hemisferio izquierdo se encarga del control motor del hemicuerpo derecho, perdón. Y en general eso también ocurre en la vía en vía sensitiva. El único sitio donde no ocurre que el lado contralateral, o sea, en el que la función sea contralateral es en el cerebelo, pero porque las vías cerebelares o cerebelosas tienen doble decusación, tienen dos decusaciones. Entonces, también cerebelo se va a explicar más adelante, pues porque las lesiones en el cerebelo tienen como que cierta semiología un poco diferente. Bueno, dentro de las vías extrapiramidales, ya había mencionado que están incluidos los núcleos de la base. Tenemos en la parte retículo espinal, en el que se incluyen núcleos del sistema reticular activador ascendente, la vestíbulo espinal, que tiene cierta conexión inclusive con el cerebelo, la rubroespinal, que es a raíz del núcleo rojo, que se encarga de función motora de hombro y brazo, y la tectoespinal que está relacionada a reflejos visuales. Dentro de las vías sensoriales encontramos que hay una vía epicrítica que está sobre la columna posterior y una vía protopática que son los tractos espinotalámicos que son principalmente anteriores. Hay un tracto espinotalámico anterior y hay un tracto espinotalámico lateral. Entonces, la parte epicrítica o la columna posterior vamos a encontrar que también se le conoce con el nombre de dorso lemnisco medial o vía dorso lemnisco medial. Inicialmente tenemos una neurona sensitiva que puede estar relacionada a un receptor sensitivo en alguna extremidad, por ejemplo. Entonces, esta neurona entra a la médula, su alzón sube de forma ascendente. Recordemos que las vías sensitivas son vías ascendentes. Cuando llega a nivel del bulbo, se decusa de forma contralateral a nivel del menisco, por eso se llama dorso lemnisco, a nivel del lemnisco, se decusa, es decir, pasa del otro lado, para que luego esa misma neurona haga sinapsis con ciertos núcleos específicos en el bulbo. Después, esta segunda neurona llega al tálamo, donde también aquí se sinapsa con una tercera neurona que pasa por cápsula y llega a corteza. ¿A qué corteza va a llegar? A corteza sensorial, que sería en el giro poscentral. Entonces ustedes se darán cuenta, las vías motoras, ¿dónde nace vía piramidal? En corteza precentral, porque es la corteza motora primaria, y entonces ¿a dónde llegan las vías sensoriales? A la corteza poscentral, porque es la corteza sensorial primaria, corteza somatosensorial. Esta vía epicrítica, que es referencia a la columna posterior o dorso lemnisco medial, está relacionado con el tacto fino, con la discriminación de dos puntos y con información propioceptiva. Entonces, cuando ustedes vean alteraciones, o sea, en una lesión medular que se alteren cualquiera de esas tres funciones, ustedes piensen que la lesión medular lo más probable es que esté posterior, porque hace referencia a columna posterior como tal. Algo importante de las lesiones medulares es que usualmente como que la distribución somatotópica es ipsilateral, o sea, si se me daña el lado derecho de la médula, pues me va a dañar el lado derecho de mi cuerpo, porque
La lesión está después de la decusación piramidal, lo que esté hablando pues, de algo motor. Lo que esté anterior a la decusación piramidal es lo que está contralateral, hablando de algo motor. Aunque así también pasa con funciones sensitivas, también son ipsilaterales. Eh, bueno, cuando ocurren después de las decusaciones, porque si ustedes se dieron cuenta, yo les dije que en la vía epicrítica la decusación ocurre a nivel del bulbo. Si la si se me dañara la parte o la vía sensorial epicrítica por encima del bulbo, o sea, por encima de esa decusación, pues ya ahí también yo me daría cuenta de que la disfunción sensorial estaría en un lado contralateral. Entonces la vía protopática, que serán los tractos espinotalámicos, se encargan de la sensación táctil. La diferencia es que la epicrítica es tacto fino y la protopática es tacto vago, tacto burdo. Está relacionado también con la percepción del dolor y la temperatura. La sensación táctil vaga está relacionada más que todo con la espinotalámica anterior y la del dolor y la temperatura con la espinotalámica lateral. Entonces, lo que ocurre en esta vía es que inicialmente tenemos una primera neurona que está en un receptor, ustedes saben, la que está en una extremidad, llega a médula, entran por el asta posterior en la sustancia gelatinosa que yo les había mencionado, después se decusa de forma contralateral, pero hacia zona anterior principalmente, suben, y así es muy parecido a la vía epicrítica. Cuando llegan a bulbos, y cuando llegan a bulbo, hacen sinapsis con una segunda neurona, la segunda neurona también llega a tálamo, y la tercera neurona va del tálamo a la corteza. La diferencia es que la vía epicrítica se decusa a nivel del bulbo en el lemnisco, y la vía protopática se decusa o sea, mucho después. Bueno, o sea, bueno, hablando de estructuras de protección del sistema nervioso central, eh, encontramos principalmente el cráneo. Perdón. El cráneo es una estructura de 8 huesos, eh, cuya parte interna, haciendo referencia a la base como tal, tiene un relieve bastante irregular, y esto hace referencia a que pues el relieve se forma a partir de las estructuras encefálicas que pues sobre ellas reposan, sobre la base del cráneo. Entonces, de forma como de guía anatómica, la base del cráneo la dividen en fosas, en una fosa anterior, en una fosa media y en una fosa posterior. Sobre la fosa anterior podemos decir que principalmente descansa el lóbulo frontal, sobre la fosa media temporal, y sobre la fosa posterior pues descansa principalmente el occipital y cerebelo. Occipital y cerebelo. Entonces, ya después de que hablamos del cráneo, que hacen de protección mecánica principalmente, podemos hablar de las meninges. Las meninges son duramadres, aracnoides y piamadres. La duramadre, como su nombre lo dice, es la capa más externa, es la capa más dura. Tiene una capa que es la endostial y una capa meningia. La capa endostial haría de la función de periósteo. Esta capa endostial este, permite al mismo tiempo que haya ciertos espacios que son el espacio epidural y el espacio subdural. Entonces, el espacio epidural, que está por encima de la dura madre, es importante porque por ahí discurren ciertas arterias. La más importante vendría siendo la arteria meninge media, que cuando ésta se rompe por un trauma, principalmente una fractura a nivel del hueso temporal, eh, genera los hematomas epidurales. Y tenemos la zona subdural, que está por debajo de la dura madre, entre la dura madre y la arandoides, que por aquí discurren ciertas venas puentes, y cuando estas venas puentes se rompen, producen los famosos hematomas subdurales. Más adelante, cuando hablemos de trauma craneoencefálico, pues se van a hacer ciertas especificaciones entre los diferentes tipos de hematomas. Bueno, ya cuando hablamos de aracnoides encontramos que sería una capa bastante esponjosa,
tiene un espacio que se llama espacio subaracnoideo y es a nivel de este espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalotraquídeo. Y cualquier sangrado que se produzca a nivel del espacio subaracnoideo se le conoce como hemorragia subaracnoidea. La pia madre, que es una capa muy delgada, que sí es una capa mucho más lábil, más frágil, tiene o está involucrada de forma indirecta o de forma íntima con todas las estructuras encefálicas. Bueno, otra cosa que es importante decir de las estructuras de protección es que a nivel del cráneo, del hueso occipital hacia la dirección del anterior, hay una aponeurosis o también se le conoce como galea aponeurótica. Esta galea aponeurótica es importante porque debajo de esta galea aponeurótica discurren unas venas. Son unas venas que tienen conexión con venas durales. Entonces, cuando aumenta la presión intracraneal, el cuerpo, en busca de disminuir esta presión intracraneal, intenta disminuir o sacar volumen sanguíneo dentro del cráneo, entendiendo que el cráneo es una bóveda cerrada, que a medida que se acumulan estructuras o componentes dentro del cráneo, dentro de eso del volumen sanguíneo, la presión intracraneal aumenta. Entonces, el cuerpo, intentando disminuir presión intracraneal, intenta sacar volumen sanguíneo del cráneo y utiliza estas venas que están a nivel subgaleal. Entonces, sirve como salida, sirve como una salida ante este tipo de casos. El problema es que cuando estas venas se rompen, producen los famosos hematomas subgaleales también. Bueno, ya cuando nos referimos a todo lo que sería el líquido cefalorraquídeo, porque si hablamos de espacio subaracnoideo, tenemos que hablar del líquido cefalorraquídeo y del sistema ventricular. El líquido cefalorraquídeo, creo que para nadie es un secreto de que es un líquido claro e incoloro, sirve de amortiguación, evita que el encéfalo ejerza cierta tracción sobre las meninges y por ende evita que al mismo tiempo sobre estas meninges se ejerza tracción sobre los vasos sanguíneos. Y al mismo tiempo sobre las raíces nerviosas. Pueden circular entre 125 y 150 mililitros entre los diferentes ventrículos y puede llegar a haber una producción diaria de hasta 600 mililitros. La presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo va de 80 a 180 milímetros de agua, lo que equivaldría de 5 a 14 milímetros de mercurio. Entonces, inicialmente deberíamos saber que el líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plexos coroides, los plexos coroides que están a nivel de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. Estos plexos coroides no son más que un conjunto de vasos sanguíneos que están bastante unidos, tienen unas uniones muy estrechas, casi como los de la barrera hematoencefálica, y por eso es que filtran bastante como la sangre y que de ahí se produzca el líquido cefalorraquídeo. Es importante decir que para la producción del líquido cefalorraquídeo y al mismo tiempo para su absorción son importantes los gradientes de presión. ¿Por qué? Porque para que el líquido cefalorraquídeo llegue al ventrículo, la presión debe ser mayor a nivel de esos vasos sanguíneos para que pueda inyectarse el líquido a nivel del ventrículo. Porque si dentro del ventrículo hubiese una presión muchísimo más aumentada, pues esto no se podría llevar a cabo. Entonces, después de que yo produzco mi líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos, ya yo puedo pensar en su circulación. Entonces, si empezamos desde los ventrículos laterales, tenemos que tienen que pasar al tercer ventrículo a nivel de un agujero que se llama el agujero de Monro. Del tercer ventrículo pasan al cuarto ventrículo, que se le conoce también como en forma de tienda de campaña, a partir del conducto de Silvio. Y en el cuarto ventrículo, hacia abajo, encontramos el agujero central que se discurre a raíz por todo el centro de la médula espinal. Y también encontramos dos tipos de agujeros que son los agujeros mediales, en el cuarto ventrículo, agujeros mediales y agujeros laterales.
los mediales de Magendie y los laterales de Luschka, que llevan el líquido cefalorraquídeo entonces ahora sí a recorrer todos los surcos y cisternas. Bueno, para la reabsorción, ya después de que todo el líquido cefalorraquídeo se produjo, circuló por las zonas donde tiene que circular, tiene que reabsorberse. Y para esta reabsorción son importantes las vellosidades aranoideas. De igual forma, son importantes los gradientes de presión. Es importante que a nivel del espacio subaranoideo haya un gradiente de presión mayor que a nivel de la vellosidad aranoidea. Y al mismo tiempo la presión de la vellosidad aranoidea debe ser mayor que la presión que está sobre los senos venosos, que es donde se reabsorben. Entonces, la vellosidad aranoidea es importante que tienen unos bilis aranoideos. Y estos bilis aranoideos funcionan como una válvula unidireccional. Entonces, simplemente se absorben el líquido cefalotraquídeo, impidiendo que de pronto la sangre venosa vaya hacia el espacio subaranoideo. Inclusive en ciertas circunstancias, cuando hay hemorragias subaranoideas, cuando hay ciertos sangrados que tienen contacto con este espacio, la misma sangre y la coagulación de la sangre puede hacer que los coágulos tapen los biliaranoideos y estos pacientes empiezan a hacer hidrocefalia. Ya para la parte de la absorción, una vez que han llegado, bueno, de eso se puede hablar más adelante, a senos venosos, llegan a seno transverso, todos después de que llegan a la prensa del ófilo, pues simplemente salen por la yugular interna y después ya hacia yugular externa. Bueno, de columna vertebral podemos decir entonces que es el sitio que sirve de protección es una estructura que sirve de protección para la médula espinal. La columna vertebral tiene 7 vértebras cervicales, tiene 12 vértebras torácicas, tiene 5 lumbares y 4 sacras que están fusionadas entre sí y una colchija, perdón. Entonces, entre cada vértebra, entre vértebra y vértebra, hay un disco gelatinoso que es el disco intervertebral, que tiene una pulpa también gelatinosa, y esto sirve para amortiguación entre cada vértebra. Ya a medida de que los pacientes, o mejor dicho, uno como ser humano se va volviendo senil, esta capacidad de amortiguación se va perdiendo, pueden aparecer lesiones degenerativas y artrosis como tal. Importante decir también que a nivel de la médula tenemos una articulación que es la articulación de la faceta, articulación facetaria, y que también puede ser origen de dolor lumbar también en etapas seniles. Del disco pulposo, el disco intervertebral, la pulpa puede llegar a herniarse, puede llegar a generar compresión medular y con ello dolor medular como tal. Es una de las causas del dolor lumbar, pero eso también se va a ver en la clase de dolor lumbar. Bueno, ya por parte de la irrigación sanguínea del encéfalo, vamos a encontrar que hay una irrigación que es anterior y hay una irrigación que es posterior. Entonces, la irrigación anterior va a estar denominada principalmente por las arterias carótidas. La irrigación posterior va a estar originada a partir de una de las arterias vertebrales. Entonces, las arterias carótidas, la carótida interna surge a partir de la carótida común. Y esta carótida interna más adelante va a dar origen al polígono de Willis. Por su parte, de esta carótida interna también irán a surgir las arterias cerebrales anteriores y las arterias cerebrales medias. Porque ya la circulación posterior, que viene a partir de las arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia, se van a fusionar y van a formar la arteria basilar. Y de esta arteria pueden surgir arterias puntinas, arteria cerebrosa posterior, arterias cerebrosas y arterias cerebrales posterior, arteria cerebral posterior. Que es importante decir del polígono de Willis que está muy bien diseñado, porque es un polígono en el que si una de las arterias de la contraparte se llega a obstruir por X o Y causa,
pues al ser como un sistema cerrado, es un circuito, hace un círculo, eh, la parte, o sea, el flujo sanguíneo de la parte contralateral puede llegar a suplir esa necesidad. Entonces, por eso es un sistema muy bien diseñado. Ya cuando nos metemos en la irrigación específica, encontramos que las principales arterias son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces, la arteria cerebral anterior hace irrigación de toda la parte medial del cerebro. Encontramos inclusive que la arteria cerebral, perdón, perdón, me estoy confundiendo un poco. La arteria cerebral anterior hace irrigación sobre los ganglios de la base, sobre el cuerpo calloso, sobre parte del lóbulo anterior del lóbulo frontal y parte del lóbulo parietal. La arteria cerebral media esta sí, es la que discurre por toda esa parte de la fisura de Silvio. Esta prácticamente está sobre todo el temporal, sobre gran parte del parietal, parte del occipital, o sea, es la que mayor territorio abarca. Y la arteria, pues, posterior está más que todo sobre occipital, sobre tálamo, hipotálamo y parte del lóbulo temporal. En la imagen que vemos abajo hace referencia al territorio que ocupa la mayoría de estas tres arterias. Vemos inclusive que la que mayor territorio ocupa es la arteria cerebral media. Bueno, el drenaje venoso del encéfalo es muy peculiar porque a diferencia de otras zonas del cuerpo, usualmente las venas están acompañando a su respectiva arteria pues para hacer el respectivo drenaje. En este caso, el drenaje venoso es completamente diferente a la irrigación arterial que tiene el encéfalo. Entonces, podemos decir que tenemos un sistema superficial, un sistema profundo y un sistema especial. Entonces, en el sistema superficial vamos a encontrar al seno sagital superior que drena en prensa de erófilo, de prensa de erófilo pasa a seno transverso, seno sigmoideo, luego vena yugular y pues sale del cráneo hacia acá va el corazón. Después en el sistema profundo encontramos la vena de galeno que cuando se encuentra con el seno sagital inferior forman el seno recto. Ese seno recto de igual forma también llega a prensa de erófilo. De hecho, si se dan cuenta, esta es la confluencia de los senos porque es donde se encuentran la mayoría de los senos venosos. Entonces, vena de galeno, seno sagital inferior, seno recto, prensa de erófilo, seno transverso, seno sigmoideo y yugular. Y el especial hace referencia al seno cavernoso. El seno cavernoso recoge sangre más o menos de zonas oftálmicas y de otras partes de la cara. El seno cavernoso, drena en un seno petroso superficial y en un seno petroso inferior. El seno petroso superficial drena el seno petroso superficial drena el seno transverso, que luego pasa a seno sigmoideo y luego pasa a yugular. Y el seno petroso inferior drena directamente en vena yugular. Entonces, ya hablamos de otra estructura importante, que es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es un conjunto de estructuras que inhiben el paso de ciertas sustancias. De forma general, vemos que está compuesta por ciertas células endoteliales, que está compuesta por astrocitos, que está compuesta por pericitos y que está compuesta por una neurona. Esas células endoteliales son células endoteliales que son especiales porque son bastante estrechas, tienen uniones bastante estrechas que se le llaman las uniones tight junctions. Y esto es importante para impedir el paso paracelular de sustancias. Eso obliga a que todo lo que vaya a entrar al encéfalo tenga que pasar de extremo a extremo por toda la célula completa. Y pues evitamos que de pronto sustancias tóxicas que estén en la sangre pasen directamente al encéfalo y pueden llegar a ser nocivos y generar diferentes tipos de encefalopatías. Entonces, aparte de los tight junctions, este endotelio
tener transportadores ABC. Estos transportadores ABC lo que me van a impedir es el paso de sustancias hidrófilas. De hecho, la barrera hematoencefálica es mucho más fácil que deje pasar sustancias lipofílicas. El pericito, por su parte, lo que permite es que se mantenga el diámetro de ese vaso sanguíneo. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? Que además hay microglia y que también hay membrana basal. Entonces, la microglia no es más que, ya había dicho, que los macrófagos especializados del sistema nervioso. Y la membrana basal, en su mayoría, el 90% de la membrana basal está cubierto de los pies o de los pedículos de los astrocitos. Y eso es importante porque también hacen esa función de filtrado, de impedir pasar sustancias con facilidad. Las tight junctions, que son las uniones más importantes, que son las más estrechas de la barrera hematoencefálica, que son las que más hacen función de protección, tienen diferentes tipos de proteínas. Tienen claudina, tienen claudina, tienen proteínas de adhesión, principalmente la cingulina, principalmente cingulina. Me falta una que otra, pero ahora mismo no la recuerdo. Pero lo importante de esas tight junctions es lo que les acabo de comentar. Impedir el paso de esas sustancias y que para poder llegar al encéfalo como tal encuentre la necesidad de pasar la célula por completo. Entonces, si llega a ser una sustancia nociva, al menos esa misma célula tiene la capacidad de degradarla o de enviar señales para que entonces sea el sistema inmune el que se encargue de la eliminación de esa sustancia. Bueno, respecto a la irrigación de la médula espinal, vamos a encontrar que va a haber una porción anterior y una porción posterior. La arteria medular anterior es rama de la vertebral, al igual que las dos arterias medulares posteriores. También son ramas de las vertebrales. La arteria medular anterior se encarga de la irrigación de las 2/3 partes de la médula y las medulares posteriores se encargan de la tercera parte de la médula. De igual forma, esta irrigación medular es insuficiente y siempre van a necesitar ayuda de alguna irrigación de soporte que está a cargo de las arterias radiculares. Esas arterias radiculares se dividen en anterior y posterior y se encargan de abrazar prácticamente la médula espinal, para que después se dividan en unas arterias mucho más pequeñas que llegan a estructuras muchísimo más profundas de la médula espinal. El problema es que estas arterias radiculares no nacen de una estructura en específico, nacen de diferentes arterias, a medida que la médula va descendiendo en el canal vertebral. Así, por ejemplo, si la médula está en región torácica, lo más probable es que esas arterias radiculares vengan de arterias intercostales. Si la médula está en una región lumbar, por ejemplo, lo más probable es que vengan de arterias lumbares, que son ramas de las arterias de la arteria aórtica, de la aorta también, de la aorta abdominal. Y si vienen de pronto que están en zonas sacras, podrían venir también de arterias sacras laterales, que son ramas de las ilíacas. Entonces, a medida que la médula va descendiendo, las arterias radiculares serán ramas de diferentes estructuras que pues estarán más adyacentes. Respecto al sistema nervioso periférico, tenemos que el sistema nervioso periférico entonces correspondería a nervios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Serían el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático entonces controlaría todo lo que sería motor pero voluntario, y el autónomo sería lo motor involuntario, ya sería como actividad visceral. Entonces, un nervio periférico, de forma general estaría construido de tal forma que va a tener unas fibras rodeadas por mielina, que se van a organizar en diferentes fascículos. Al mismo tiempo, estos fascículos van a tener otras estructuras protectoras que serán el endoneuro,
el perineuro y el epineuro. Em, sí, y el epineuro. Entonces, de forma general, un nervio del sistema nervioso mm, periférico, eh, somático principalmente, yo había mencionado anteriormente que a nivel de la médula nace una parte que es la posterior, la sensitiva, y una parte que es la anterior, la motora. Se unen en un tronco nervioso de ese mismo nervio periférico y otra vez se vuelven a dividir en dos haces, solo que estos dos haces van a ser mixtos. Van a tener una parte sensitiva y también van a tener una parte motora. La parte sensitiva, que sería la vía aferente, entonces, se va a corresponder con un dermatoma, con una zona específica a la que va a tener sensibilidad, que es la imagen que vemos a la derecha. Eh, Así, diferentes regiones de la médula serán quienes reciban la información sensorial de cierta área del cuerpo. Entonces, dentro del sistema nervioso periférico también encontramos, centro somático, los pares craneales. El primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero es oculomotor, troqueal, el primer abducens, el trigémino. Esto en general no lo voy a mencionar aquí porque esto también merece un capítulo en específico. Eh, pero debemos saber de que se incluyen dentro del sistema nervioso periférico. Por parte del sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático, vamos a encontrar que hay una distribución diferente entre ellos. Así, el sistema nervioso simpático, su neurona presináptica es un poco más corta que la neurona postsináptica. Y en los nervios del sistema nervioso parasimpático, la neurona presináptica es mucho más larga que la postsináptica. Entonces, prácticamente la sinapsis ocurre cercano al órgano efector. Y pues si nos damos cuenta, un nervio periférico espinal prácticamente es un solo axón, no hace sinapsis en su recorrido. El sistema nervioso autónomo, yo he mencionado ya simpático y parasimpático. El simpático tiene, o sea, su estructura está principalmente a nivel de los nervios torácicos y lumbares. Y sobre esa misma zona se distribuye un plexo simpático. Y el parasimpático está sobre nervios craneales y a nivel del sacro. Entonces, el sistema simpático también se le conoce como toracolumbar y el parasimpático también se le conoce como cráneo sacro. Eso es muy importante porque encontraremos que estos dos sistemas ejercerán diferentes tipos de acciones o sea, diferentes en los diferentes órganos a los que llegan. Usualmente se asocia el sistema nervioso simpático a las acciones de lucha, de estrés, huida, y al sistema nervioso parasimpático a las acciones de relajación, de el comer, o sea, el estar tranquilo, etcétera. Entonces, debe haber un equilibrio entre estos dos sistemas, pues para lograr como tal una homeostasis. Así, cuando tenemos un impulso a nivel del sistema parasimpático, pueden llegar a pasar dos cosas: que se sinapse, o sea, que esa neurona se sinapse con otra neurona, que en vez de eso suba por el plexo simpático o que baje por el plexo simpático o que llegue a diferentes ganglios para ejercer su acción. Y algo parecido pasa con el sistema nervioso parasimpático a nivel de los ganglios. Los dos tienen ganglios diferentes.
De esto también se tendrá más profundidad, se tocará como profundidad más adelante. Entonces, por parte de la activación simpática vamos a encontrar que están relacionados con todas esas funciones de lucha, huida, que necesitamos más energía, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, eh, aumenta la glucogenólisis, liberación de insulina, o sea, todo lo que tenga que ver con la activación de diferentes sistemas. Y el sistema nervioso parasimpático, por su parte, lo que haría sería bajar la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial, aunque también depende un poco del receptor que se estimule. De igual forma, de forma más detallada, en otra clase se tratarán cada uno de los receptores que tiene cada sistema y su diferente función en cada uno de los órganos, que eso también es importante saberlo. Y más para la parte de la farmacodinamia, porque dependiendo de si es un parasimpático lítico, si es un simpático mimético, van a tener diferentes acciones los diferentes grupos farmacológicos. Bueno, ahora sí, hablando de los requerimientos cerebrales de energía, vamos a encontrar que el cerebro en general eh, corresponde al 2% del peso corporal y consume el 20% del oxígeno total corporal. Eso da una tasa metabólica de consumo de oxígeno de 3.5 milímetros de oxígeno por 100 gramos de tejido cerebral minuto. Es importante al mismo tiempo que los requerimientos de energía en el cerebro, porque yo había mencionado anteriormente que tenemos una barrera hematoencefálica que impide el paso de diferentes sustancias. Y pues el cerebro es un órgano que depende netamente de la glucosa. Tiene una reserva de glucosa bastante corta y pues siempre necesita de un flujo sanguíneo cerebral constante. La literatura dice que de 10 segundos en el que el cerebro se queda sin flujo sanguíneo cerebral, ya empiezan a haber estragos. De hecho, cuando uno revisa el capítulo de síncope, dice que el síncope aparece a partir de los 10 segundos de restricción del flujo sanguíneo cerebral. Es importante entonces el transporte de glucosa a través de la barrera hematoencefálica, puesto que el cerebro es un órgano netamente, ¿cómo decirle?, glucosa dependiente. Así tenemos que a nivel de los astrocitos, los que permiten el transporte de glucosa a través de los GLUT1, en las neuronas a través de los GLUT3 y en la microglia a través de los GLUT5. Cuando no se puede llevar a cabo el transporte de glucosa, la célula empieza a tomar otras vías, como principalmente la anaerobia, en el que se producirá lactato y pues también se producirá acidosis. Esto de una u otra forma es importante porque produce que los hidrógenos que están en el medio generen cierta vasodilatación, con ello que llegue más flujo sanguíneo y con ello que lleguen más sustancias, más nutrientes, etcétera. Entonces, respecto al flujo sanguíneo cerebral, tenemos que la sustancia gris suele ser de 80 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral minuto, y en la sustancia blanca es de 20. El flujo sanguíneo cerebral medio es de 50 a 75 y es importante mantenerlo porque de ser muy bajo se ocasionaría isquemia cerebral y de ser muy alto ocasionaría lesiones de hiperemia cerebral. En total, el flujo sanguíneo cerebral equivaldría al 15% del gasto cardíaco. En general, esta literatura nos decía que cuando el flujo sanguíneo cerebral está menos de 10 a 15, hay un daño cerebral irreversible, un daño neuronal irreversible, y cuando es de 15 a 20, el daño neuronal sí puede llegar a ser reversible. ¿Qué pasa? Que estos simplemente son valores que no están estipulados, faltan más estudios como tal, pero de forma aproximada es lo que podríamos llegar a tener en cuenta. Al fin y al cabo, la enseñanza que nos mencionan es que cada, individuo es diferente. Bueno, la autorregulación cerebral entonces se entendería como la capacidad de mantener el flujo sanguíneo cerebral ante los diferentes cambios de presión arterial. Entonces, para mantener un flujo sanguíneo cerebral, yo también tengo que mantener mi presión arterial media, que lo ideal es que fuese entre 50 y 150.
¿Para qué? Para yo tener una función protectora, disminuir tanto la isquemia en caso de que la presión arterial media esté en menos de 50 y también disminuir la hiperemia en caso de que la presión arterial media fuese mayor a 150. Entonces, para que esto se logre llevar a cabo, hay hay mecanismos principales como el miogénico, que se encarga de la contracción y relajación del músculo lisovascular, que está regulado principalmente por el dióxido de carbono, que es el que observamos en la parte metabólica, y el oxígeno en vasos muy pequeños. Y eso es muy dependiente del dióxido de carbono, no casi de la hipoxia. De hecho, en la hipoxia, la vasodilatación por hipoxia ocurre en niveles muy, muy bajos de oxígeno, mientras que es muchísimo más fluctuante con los niveles de dióxido de carbono. Unos niveles elevados de dióxido de carbono me producirían vasodilatación y unos niveles inferiores de dióxido de carbono me producirían vasoconstricción. En la gráfica que vemos a la derecha podemos observar cómo una presión arterial media entre 50 y 150 me produce un flujo sanguíneo estable. Vemos que cuando la presión arterial media está en menos de 50, el flujo sanguíneo cae, y cuando está por encima de 150, el flujo sanguíneo empieza a elevarse. Cuando disminuye la presión de perfusión cerebral de forma casi que refleja, se produce el óxido nítrico, sabiendo que es un potente vasodilatador. También sirve como para contrarrestar esa parte de la isquemia. Y el sistema nervioso autónomo, con la inervación simpática, produce activación de ciertos receptores alfa-adrenérgicos que ayudan a la dilatación de arterias de mediana, de grande y mediano calibre. Por eso es que la denervación como tal también puede llegar a afectar la presión de perfusión cerebral. Como vemos abajo, la presión de perfusión cerebral está relacionada con la presión arterial media y con la presión intracraneal. Así, cuando tengo una presión arterial media que está bastante elevada, voy a encontrar que la presión de perfusión cerebral puede llegar a aumentarse bastante, pero si tengo una presión intracraneal bastante elevada, me compromete la presión de perfusión cerebral. Entonces, por parte de los factores que influyen en la regulación del flujo sanguíneo cerebral, como había dicho, está directamente relacionado el dióxido de carbono, la presión arterial de dióxido de carbono. Cuando la presión de dióxido de carbono está entre 20 y 70, la regulación se dice que está completamente intacta. Yo había mencionado que la hipercapnia lo que produce es vasodilatación, pero esto ocurre es porque el dióxido de carbono se une con el agua que forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se escinde y produce el aumento de los hidrogeniones, que los hidrogeniones tienen efecto vasodilatador. La hipoxia tisular cerebral, al mismo tiempo, ocurre porque cuando la presión tisular de oxígeno cerebral disminuye, pues produce también una vasodilatación y refleja, sobre todo cuando es menor a 30 milímetros de mercurio. Y hay otros factores como disminución de la presión arterial de oxígeno, pero es cuando es menor de 50, y también un hematocrito bajo que puede llegar a ayudar, pero es porque disminuye la viscosidad y con ello aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, respecto a la presión intracraneal, nosotros debemos saber que la presión intracraneal está determinada por 3 factores principalmente según la doctrina de Monroe-Kelly, en el que ellos nos mencionan que la bóveda craneana es una bóveda estrecha, es cerrada, y por eso todos los componentes intracraneanos, cuando me aumentan en volumen, producen un aumento de la PIC. Aunque al principio hay sistemas de regulación. Lo primero que se empieza a regular es que empezamos a absorber más líquidos cefalorraquídeo o a distribuirlo hacia otras zonas, como por ejemplo las zonas medulares, que después empezamos a hacer distribución de la sangre a través del sistema venoso, de pronto hacer mayor reabsorción de la sangre, hacer mayor drenaje venoso, y por último, ya de forma más crónica, sería ya sobre el propio encéfalo en el que hay atrofia, por ejemplo. Entonces, hay diferentes morfologías de la onda de Pick.
La morfología normal de la onda de Peak es que hayan como 3 picos y que esos 3 picos vayan descendiendo o disminuyendo de tamaño uno a uno. El pico 1 es una onda percusiva. La onda percusiva hace referencia a, o sea, a la onda de las sístoles sobre los plexos coroideos. La onda tidal entonces haría referencia a la distensibilidad cerebral. Se dice que cuando la distensibilidad cerebral está disminuida, la P2 aumenta su amplitud, y cuando la distensibilidad cerebral está aumentada, P2 disminuye su amplitud. Y P3 haría referencia a la onda producida por el cierre de la válvula aórtica. Entonces, en general lo normal es que estos 3 picos vayan descendiendo de forma paulatina, casi que proporcional. Si uno de estos picos está elevado es porque hay alguna alteración. Así, un P2 elevado, una onda P2 elevada nos habla de una ausencia una disminución de la distensibilidad cerebral. Entonces Lundberg en 1965 empezó a investigar los diferentes tipos de ondas que habían en aproximadamente 30 pacientes, y nos llegó a describir 3 tipos de ondas de presión intracraneal. La onda A, que es la onda de plateado, es una onda de 50 a 100 milímetros de mercurio con una duración de 5 a 20 minutos, en la imagen que vemos en la zona inferior derecha. Esta onda suele estar relacionada a patologías intracraneales, inclusive la podemos encontrar con otros signos indirectos de aumentos de la presión intracraneal, como las bradicardias o la hipertensión arterial. En pocas palabras, suele estar acompañado de Cushing, síndrome de hipertensión intracraneal. Por ende, se considera que en la mayoría de las veces estas ondas son patológicas. La onda de tipo B de Lundberg o la onda vasogénica o ondas lentas tienen una amplitud de 50 milímetros de mercurio con una frecuencia de 0.5 a 2 por minuto. Estas estarían relacionadas con alteraciones del tono vasomotor. También se pueden llegar a considerar patológicas. Y las ondas C, que tienen una amplitud de hasta 20 milímetros con una frecuencia de hasta 4 a 8 por minuto, se pueden llegar a considerar no patológicas. Se creen, o la literatura dice que pueden llegar a ser producto de las vibraciones de la respiración y de las contracciones cardíacas. Hay otros tipos de ondas que son un poquito más fluctuantes, que no las tengo aquí en la imagen, pero solamente están relacionadas con la respiración, con la vibración del sistema venoso del encéfalo, pero no las pude conseguir, no las tengo aquí en la imagen. Bueno, ya habíamos hablado de la teoría de Monroe-Kelly un poco, que nos dice que el cráneo es una caja rígida que no se expande, que el parénquima cerebral es casi incomprensible, y que por ende vamos a regular la presión intracraneal a expensas del contenido que está dentro de esta calota, que vendría siendo el volumen sanguíneo cerebral, la masa como tal encefálica y el volumen de líquido cefalotraquídeo. Entonces, para que se me mantenga la presión intracraneal constante, debo también tener un volumen sanguíneo intracraneal constante, y que ese volumen sanguíneo intracraneal constante lo voy a mantener si tengo un drenaje venoso continuo del líquido cefalotraquídeo. Porque al mismo tiempo ese sistema de drenaje venoso continuo me permitirá la irrigación del encéfalo a partir de la entrada arterial. Entonces, había mencionado ya esto, pero dentro de los componentes intracraneales debemos decir que tenemos el tejido cerebral, que corresponde al 80%, la sangre, que corresponde al 12%, y el líquido cefalotraquídeo, que corresponde al 8%. El líquido cefalotraquídeo inicialmente no había sido agregado por los profesores Monroe-Kelly, sino que fue agregado posteriormente por Burroughs. Entonces, si yo llegase a tener un aumento en el volumen de cualquiera de estos componentes, lo que yo me voy a encontrar es que yo voy a tener que disminuir
alguno de mis otros dos componentes para poder mantener una presión intracraneal constante. Así, por ejemplo, si yo tengo un aumento del tejido cerebral, que yo tenga, por ejemplo, alguna masa, que tenga algún tumor, lo que yo voy a hacer es drenar el líquido cefalotraquídeo o enviarlo a otras zonas, por ejemplo, las zonas medulares al inicio también sirven para compensar y aumentar mi drenaje venoso y así sucesivamente. Si yo tuviese, por ejemplo, una hemorragia que vendría siendo el aumento del componente de la sangre, lo que voy a hacer es que voy a hacer más drenaje también del líquido cefalotraquídeo y ya por último, de forma un poco más tardía, voy a tener atrofia cerebral. En general, lo primero con lo que se intenta compensar es con el líquido cefalotraquídeo, después con la sangre y por último, el último sistema de compensación sería la masa encefálica, por eso es que aparecen en lesiones mucho más crónicas. Entonces, ya había dicho, esto prácticamente es un resumen de lo que había dicho, que inicialmente el mecanismo de compensación es el desplazamiento del líquido cefalotraquídeo y la sangre venosa. Ya después hay una disminución de la extensibilidad intracraneal y aumenta la amplitud de la onda de la PIC. Estas dos variables, la extensibilidad y la amplitud, son completamente contrarias porque cuando ya se pierden los mecanismos compensatorios, un aumento mínimo del volumen intracraneal produce unas elevaciones excesivas y exageradas de la presión intracraneal. Y eso vendrá siendo un círculo vicioso. Si yo aumento la presión intracraneal, voy a comprometer mi flujo sanguíneo cerebral, por lo que disminuye, y me disminuye la amplitud de la onda de PIC, pero también me disminuye la presión de perfusión cerebral. Entonces yo, intentando mantener mi presión de perfusión, intentando mantener mi presión de perfusión al aumentar la PIC, lo que voy a intentar es aumentar la presión arterial, que también vendría siendo deleterio. Entonces voy comprometiendo poco a poco más la presión de perfusión cerebral a medida que intento compensar la PIC. Entonces sería un círculo vicioso que al final lo que estaría haciendo sería deleterio. Lo que vemos en la imagen a la derecha, la gráfica que está a la derecha, es lo que venía explicando, que una variación mínima del volumen, cuando se pierde esa compensación, me genera unas elevaciones exageradas de la PIC. Por ejemplo, digamos que aquí se perdió la compensación, en donde vemos la curva. Cuando el volumen intracraneal estaba en 0, en 1, podemos encontrar que la presión intracraneal era de 10 más o menos, pero cuando el volumen intracraneal aumenta, después de esa curva, hasta 1 centímetro después, ya encontramos presiones intracraneales de 60 o hasta 80. O sea, la curva se eleva de forma exagerada. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sé que de pronto hay algunas cosas que hay que esclarecer, eso lo tengo muy claro, y pues son temas que se irán dando en otras clases que se pretenden preparar, puesto que también consideramos que tienen otra complejidad o que se deben explicar de forma más profunda. Muchas gracias y pues gracias por ver esta pequeña clase, este pequeño recorderis.